Hola, 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 hola. Bien. Bueno, muy buenas tardes, ¿cómo les va? Un gusto en saludarlos por el medio virtual. En esta oportunidad vamos a terminar de ver las características de Grecia clásica y de Grecia helenística. Permítanme compartir la pantalla un segundito. Bien, vamos a ver. No, ahí estamos. Bien, les decía recién que vamos a volvernos un segundo. Para atrás. Anterior. Anterior. Ahora sí. Bien, disculpen los inconvenientes, pero por ahí cuesta el manejo de la tecnología. Como les decía, vamos a terminar de ver la última etapa de Grecia, la clásica y la helenística. Y para poder primero situarnos es necesario ver dónde estaban situados, cuál era el lugar de influencia de donde se desarrolló esta principal etapa de Grecia, ¿m? Cómo estaban organizados políticamente, porque aquí cambia la estructura que habíamos venido viendo de distintos pueblos, de los aqueos, los dorios, los cretenses, aquí cambia totalmente. Y al cambiar eso, también cambia la situación social. Dejan ya de ser determinados pueblos con determinadas denominaciones para convertirse en una sola nacionalidad, por decirlo de alguna manera, en un solo conglomerado de personas que compartían costumbres, religión, lengua, y eso hace que se denominen a todas estas personas griegos en general, a todos los habitantes de esta región. Y por último vamos a ver su aspecto cultural, que es realmente lo más llamativo de este periodo. Bien, si me quieren acompañar, por favor. Eh, esta imagen corresponde a la plaza principal de Atenas. Nos vamos a situar, para hablar de Grecia clásica, hay que situarse en la actual capital de Grecia. Es la plaza Omonia, o Omonia Square, depende cómo lo quieran mencionar. Es la plaza principal, como si fuera para nosotros aquí en Mendoza la Plaza Independencia, donde se concentra la mayor parte de los negocios. Es una ciudad bastante populosa, bastantes elementos parecidos a la ciudad de Mendoza. ¿Por qué? Porque tienen tranvías, así como tenemos nosotros el tranvía eléctrico. Ellos también tienen sistema de tranvía por conectividad electrónica. Y el clima es bastante agradable, como estamos bastante cerca del mar, es muy, muy agradable. Y tiene una gran producción vitivinícola y olivícola, que es bastante parecido a nuestra región mendocina. Bien, ¿de qué estamos hablando? Vamos a utilizar un mapa antiguo. La ciudad de Atenas se encuentra aquí, en este lugarcito. ¿Y qué recorrido hemos hecho? A nivel histórico, a nivel de etapas. Primero vimos Grecia cretense, después vinieron los aqueos y se instalaron en Micenas, aquí en este sector. Y después vinieron otros grupos de pueblos, los dorios, que hicieron que los griegos que vivían en el Peloponeso se fueran a vivir a otros lugares. ¿Debido a qué? Y a este nivel de belicosidad, a este nivel de guerra que traían, entonces tuvieron que desplazarse del lugar de Grecia, de la península del Peloponeso, y se extendieron hacia regiones que se encuentran frente al mar Egeo, lo que hoy es en la actualidad Turquía. Y también vimos en la clase pasada cómo los griegos se pelearon con los troyanos, ¿no?, por el dominio comercial de esto que ustedes decían en las lecciones pasadas, por el dominio y el control del mar que llevaba al Mar Negro. Entonces, una de las causas de la guerra de Troya va a ser el tema económico, si ustedes se acuerdan. Bien, una vez situados, entonces Atenas se encuentra aquí en este borde, como les dije, tiene enfrente el mar Egeo, el mar Mediterráneo al sur y el mar Jónico en este sector. Bien, ¿por qué mostramos esta imagen? ¿Qué tiene que ver? Yo les dije que cambió la situación política. Este fue un gobernante de Atenas, no los quiero aburrir con fechas, pero quiero que sepan que este va a ser el principal gobernante de Atenas, aproximadamente en el año 800 antes de Cristo, desarrolló un periodo de gobierno denominado democracia. ¿Y de dónde viene este gobierno o esta denominación? Viene de la palabra
demos, que significa pueblo. ¿Y eso qué significa? Que se gobernaban a sí mismos. Ellos votaban a quienes querían que los gobernaran y tenían todo un sistema de elección entre los demos, entre los pueblos, elegían representantes y entre ellos elegían a los gobernantes. Era un sistema donde se respetaba la voluntad popular, pero tengan en cuenta que era una ciudad con muy pocos habitantes, entonces el tema democrático, el tema de elección de gobernantes, era bastante práctico en ese aspecto. Entonces, este es Pericles, el gobernante de Atenas que desarrolló este sistema de gobierno, como les dije hace un ratito, la democracia. Y donde aquí, y esto es lo que cambia a nivel social, ya no existen más las divisiones entre los griegos, los extranjeros, los que tenían derechos, los que no. En la ciudad de Atenas todos se van a denominar atenienses o griegos y son ciudadanos, es decir, que comparten todos los mismos derechos y todos tienen la posibilidad de ser elegidos gobernantes como poder elegir a cada uno de los que dirigían la ciudad. ¿Y por qué decimos que Grecia clásica en este momento es el principal o el momento de mayor esplendor, de mayor auge, de mayor desarrollo cultural? Porque cuando Grecia alcanza niveles espectaculares en lo que se refiere a arte, en arquitectura, en literatura, es donde Atenas se convierte en la principal ciudad de Grecia y es la que lleva la voz cantante en todas las actuaciones. ¿Qué es lo que les muestro aquí? Y un detalle espectacular van a ser el desempeño de los Juegos Olímpicos, que eran esos juegos religiosos o juegos deportivos en honor a sus dioses y toman el nombre de Juegos Olímpicos porque según la creencia religiosa de ellos, los dioses vivían en el monte Olimpo y allí se desarrollaba toda la vida y los dioses tenían prácticamente características humanas con los mismos problemas y vicisitudes que tiene la vida humana. Por supuesto que es la creencia que ellos tenían. Y aquí les muestro una ánfora, vendría a ser para nosotros un jarrón, donde se alcanza a demostrar parte de los juegos atléticos que ellos desarrollaban. Fíjense la estilización de los cuerpos, los dibujos, esto nos está mostrando, si se acuerdan con lo que vimos hace unas clases atrás, que realmente dominaban el arte, dominaban la figura humana y pueden directamente mostrar a un cuerpo con los pectorales bien desarrollados de frente y otro donde se alcanzan a apreciar la parte de los hombros. Es decir, que estos artistas ya han desarrollado y manejan las perspectivas, manejan el dibujo con absoluto detenimiento y en todas las perspectivas, hacia adelante, hacia atrás, o sea que realmente son unos maestros en el juego del arte. Bien, ¿dónde se desarrolló esto? Y ustedes me dirán, bueno, pero es una ciudad en ruinas. Bueno, es en la actualidad una ciudad en ruinas. Esto se llamaba la Acrópolis. Esto era el lugar donde residían las autoridades militares y políticas de la Grecia antigua. Hoy se encuentra en la ciudad de Atenas, hacia uno de los costados de la ciudad, y tenía totalmente una ciudad perdón, amurallada, y dentro de esta acrópolis, que quiere decir, acro significa monte, y polis, ciudad. Entonces era la ciudad que se encontraba sobre un cerro y de donde se permitía dominar todo el entorno de su alrededor. Es allí donde estaban los principales edificios, tanto de gobierno como los edificios religiosos. Esto enseguida lo vamos a visitar. Es un lugar bellísimo que tiene Atenas muy cerquita, prácticamente en el medio de la ciudad. Bien, ¿y por qué desarrollamos este tema? Porque es un momento en que la cultura clásica griega alcanza el mayor exponente. ¿Con qué? En literatura es cuando los libros de Homero, la Ilíada y la Odisea, que lo alcanzamos a ver para la guerra de Troya, tienen un desarrollo muy importante. Es el momento en el que los primeros historiadores, allá un señor de nombre Heródoto, es el que organiza los primeros libros, las primeras investigaciones sobre historia. Luego es el momento del mayor desarrollo de la filosofía griega, y lo vamos a ver con tres fabulosos filósofos, Platón, Sócrates y Aristóteles, que son los que se destacan en esta
etapa en filosofía. Luego en arquitectura, vamos a ver, aquí tenemos la suerte de poder ver los templos que ellos desarrollaron y junto con esto las esculturas que ellos desarrollaron. Bueno, y como les dije, un puntito interesante, disculpen, aquí está repetido, un puntito interesante es el tema religioso. Bien, vayamos por parte. Como les dije recién, el tema de la escultura en las ánforas, en las vasijas para nosotros, cumplen un papel fundamental porque en las decoraciones de esas vasijas, que son enormes, teniendo en cuenta que pueden tener prácticamente 1 metro de alto, se encuentran en el Museo Arqueológico de Atenas, que tuve la suerte de estar visitándolo, y aquí lo que podemos ver aquí en este sector, cómo se desempeñan dentro de las Olimpiadas, los certámenes de arquería, los certámenes de uso de arco y flecha, para ver el tema de puntería como una de las disciplinas que se desarrollaban en estos juegos. Y aquí comenzamos con los detalles de arquitectura y escultura. Vamos a mirar este templo en especial. El nombre es difícil, se llama el Erechtheion. Y esos nombres, y bueno, porque están en lengua griega, y de repente, ¿qué significan? Y es el monumento, quizás, la transcripción sería el monumento que destaca la figura de la mujer. ¿Y por qué? Pues es pequeñito, pero tiene 4, 5, 6 columnas, ya la vamos a ver en detalle, con forma de mujer. Miremosla aquí el detalle. Aquí las vemos de frente. Aquí este cuadradito que se encuentra vacío es porque aquí va adosado, perdón, una madera y aquí va colgado el brazo como parte, como se puede apreciar aquí en el costado. Entonces, ¿qué importancia tiene el Erechtheion? Que las columnas son en forma de mujer y el nombre de la columna también es muy difícil, se llaman cariátides. Son columnas con forma de mujer que sostienen este templo donde se destaca la figura femenina y la belleza de la figura femenina con unos ropajes totalmente clásicos para la época, 2 de ellas con una pierna hacia adelante y las otras 2 con la otra postura. Realmente son fabulosas. Es un templo que destaca columnas en forma de mujer. Erechtheion. Y las columnas se llaman cariátides. Vamos a otro elemento más. Ellos fueron creadores de 3 tipos de columnas. Y aquí vemos las primeras. Las primeras son las columnas dóricas, porque no tienen decoración. Fíjense que en la parte superior no tiene gran decorado, son solamente cónicas en la parte superior. Esto se llama capitel, la parte de arriba de la columna. Y si pueden apreciar, enseguida lo vamos a ver por parte, fíjense que las columnas no son de un solo bloque de piedra, sino son bloques de piedra uno encimado en el otro. Y en el medio tenían un eje de madera. Esto lo vamos a poder ver casi al final. Entonces, las columnas las hacían de distintos bloques de piedra y esta es la columna corintia, que no tiene una decoración salvo este elemento cónico que se encuentra en la parte superior. ¿Ve? Aquí tienen un capitel, la parte superior de la columna. Esto está en un museo en París, para poderlo apreciar, el Museo del Louvre, donde uno puede apreciar el capitel de la columna dórica, que es la primera columna, creo que me confundí de nombre recién, la columna dórica, que es la que no tiene decoración. Después viene, ya han ido avanzando en los detalles, esta es una columna jónica, ya viene con un detalle de mayor dedicación. Estos se llaman volutas, unas especies de rulos que tienen a los costados las columnas, y este es el segundo orden, el segundo tipo de columna que inventaron los griegos, las columnas jónicas. Y por último, la más bonita, la que tiene mayor desempeño, ustedes dirán, ¿qué vemos de bonito en esto? Bueno, pues que la que tiene mayor decoración. Entonces aquí vemos una columna de carácter y de estilo corintio, totalmente decorado con motivos de una planta que se da en ese sector que se llama acanto, con las hojas y las flores de esta planta. Entonces, 3 tipos de columnas hicieron los griegos. Dórico, la más sencilla, jónico, la que tiene los rulos en los costados, y corintio, este tipo que tiene gran decoración.
Bien, y aquí vemos justo una comparación, dos edificios que se encuentran contrapuestos de columnas jónicas y columnas dóricas. Entonces aquí ustedes pueden decir, bueno, ¿cuál es la gran diferencia? Bueno, que estos modelos de columna con el paso del tiempo se han ido multiplicando y se han ido copiando en distintos edificios. Y si cuando volvamos de la pandemia y pueden transitar por la ciudad, van a ver que el Palacio de Justicia, que se encuentra enfrente de la Casa de Gobierno de nuestra provincia, tiene tipos de columnas griegas. Entonces, es decir, ¿para qué las estudiamos las columnas griegas? Porque luego van a ser copiadas como los modelos clásicos de columnas. Vieron que yo les comenté que las columnas, y me voy a volver a la imagen anterior, las columnas están hechas como en bloques, ahí se alcanzan a ver, ¿no?, los distintos bloques. Ahora, esos bloques, ¿cómo están unidos? Tienen un orificio cuadrado en el medio y aquí va una viga que las va uniendo una encima de la otra. Yo hacía un ejemplo en clase. Imagínense que tienen una pila de alfajores y para que se queden quietos ustedes le clavan un lápiz en el medio. Estos alfajores que son feos entre dos, que son horribles de gusto. Entonces, como si le clavaran un lápiz al medio y se mantuvieran todos los alfajores en la misma línea. De esta forma eran las columnas griegas, así se sostenían. Bien, y aquí tenemos dentro de la Acrópolis, lo que veíamos al principio, el principal templo. Este es el Partenón, donde está coronado por columnas dóricas, que son las más sencillitas en su decoración. Este, según la leyenda, este era el templo donde estaba la estatua del Zeus olímpico. ¿Qué es el Zeus olímpico? El Zeus es uno de sus principales dioses y es el dios triunfante, es el padre de todos los dioses. Este lugar sufrió deterioro, además del paso del tiempo, durante la Segunda Guerra Mundial, porque los bombardeos, tanto alemanes como ingleses, se desarrollaron sobre este sector, lo que produjo bastantes inconvenientes en la reconstrucción posterior de estos templos. Son fabulosos, realmente es bellísimo el poderlo observar. Otro elemento, y esto que sí lo tenemos muy parecido en Mendoza, un anfiteatro. Ellos fueron los griegos van a ser los inventores del teatro. ¿Vieron esas caritas que a veces tienen de decoración por ahí la cara triste y la cara contenta, que simulan la actuación en el teatro, la tragedia y la comedia? Los griegos van a ser los inventores del teatro. Y para desarrollar esta actividad artística crearon estos inmensos escenarios, como se llaman los eh, anfiteatros. Entonces, aquí se podía actuar, a veces esto servía de reflejo, se llenaba de agua y servía de lago, y las graderías, hoy le diríamos nosotros como si fuera una cancha de fútbol, para poder situarse los espectadores y poder observar las obras de teatro. Entonces, que recuerden aquí los anfiteatros y el desarrollo del teatro. Bien, acá tenemos, y empezamos con el tema de filosofía, uno de los, aquí tienen, si ustedes lo han practicado con el profesor Manuel, quizás van a ver que los ángulos se van a nominar en matemática con las letras griegas. Y aquí tenemos la figura de Aristóteles con pictografía, perdón, con grafía griega, en mayúscula, donde está escrito el nombre de uno de los principales filósofos de la época, que se lo encuentra con una especie de cuaderno grande y está escribiendo parte de sus memorias. Bien. Otro elemento importantísimo es el desarrollo de la escultura, como la acabamos de ver, de Aristóteles, y esta que se llama el discóbolo. ¿Por qué el discóbolo? Es el hombre que lanza el disco. Esta disciplina deportiva que todavía se sigue practicando, el lanzamiento de disco, donde hay una escultura de un atleta en el momento de mayor extensión. Fíjense, la musculatura del brazo y de los pectorales es el momento de mayor giro para poder lanzar el disco. Y de este lado hay un espejo para poder, aquí hay una persona que está señalando, para poder observar el detalle del otro sector del discóbolo.
realmente fueron unos genios en el desarrollo del arte aplicado a la escultura, ¿no? Fíjense cómo es el detalle de los músculos, ¿no? Realmente fueron unos genios en el desarrollo de la escultura. Bien, vamos al tema de los dioses. Eso se los voy a dejar para que lo vean por el libro, porque está más claro ahí. Pero hay toda una serie de dioses principales, de los cuales Zeus es el padre de todo un panteón, de todo un grupo de dioses que tienen distintas características, ¿no? La diosa del amor, la diosa de la belleza, de la cacería, de la sabiduría, Dionisios o el dios del vino, Ares, el dios de la guerra, o Hefaistos, también cambia un poco el nombre, pero son todos estos, esta es el panteón de los dioses griegos, cada uno con una característica. Hay algunas historias muy, muy interesantes. Hefaisto estaba enamorado de Afrodita, pero Afrodita lo engañaba con otro dios. Bueno, esto después lo pueden ver por el libro, que es bastante anecdótico esta situación. Bien, vamos ahora a una etapa que sería después de la etapa clásica, que es el momento en el que las polis, las ciudades griegas, van a sufrir un inconveniente muy interesante. Y si es inconveniente, digo, ¿por qué es interesante? Bueno, porque hay dos reyes, tanto Filipo II como Alejandro Magno, que no pertenecían a los griegos. Vivían en un reino que estaba al norte de Grecia, que se llamaba Macedonia, y por una situación política de debilidad de las polis griegas, de las ciudades griegas, Filipo II ve la oportunidad de conquistar las ciudades griegas. Si nos volviéramos al mapa, cuando veíamos la ciudad de Atenas, Macedonia está al norte, entonces lo que hace el ejército de Filipo II es descender de norte a sur y conquistar las principales ciudades griegas. ¿Qué problema tuvo? Cuando Filipo II está dominando prácticamente todas las ciudades griegas, se produce durante un ágape, una comida, se produce un conato revolucionario entre los mismos generales de Filipo y lo terminan asesinando, sus mismos generales. Y es ahí donde el hijo de Filipo II, Alejandro, va a tener que tomar el poder muy joven, algunas fuentes hablan de 17, 18 años, va a tener que perdón, encabezar una reacción contra los generales que han asesinado a su padre y se impone él como jefe de la conquista macedónica sobre los griegos. Y es entonces donde Alejandro Magno, lo de Magno se lo van a poner mucho después por las conquistas que hizo, va a organizar prácticamente sobre las ciudades griegas la base de su imperio y se va a extender por una gran región. Enseguida vemos un mapa y uno dice, ¿cómo pudo en 33 años de reinado alcanzar tremendos territorios? Es porque tenía un ejército fabuloso y iba conquistando país tras país, y esto se convirtió realmente en un imperio, el imperio de Alejandro Magno o el imperio de la Grecia helenística. Bien, ¿y cuál es la importancia? Que gracias a la extensión de este imperio, la cultura griega se desarrolló por todo el Mediterráneo. Bien, veamos, este es un mosaico que está en una de las ciudades griegas donde rescata algunos de los pareceres de la forma física de lo que sería Alejandro Magno. Lo que se encuentra en otro color es lo que está reconstruido de ese mosaico que con el tiempo se ha ido degradando. Aquí montado en su caballo y en plena campaña, ahí se alcanza a ver perdón, otro soldado en la parte posterior. Fíjense, para poder entender el tamaño del imperio. Esto es Grecia. Recién estábamos viendo que Atenas está en este sector. Alejandro Magno vino de Macedonia, conquistó Grecia. Luego, con sus ejércitos, se trasladaron a lo que hoy es Turquía, se extendieron por todo este lugar, conquistaron a los fenicios, a los palestinos, llegaron a Egipto y él funda la ciudad que lleva su nombre, Alejandría, y sus tropas recorren Egipto y lo dominan, y luego se van a extender por todo el territorio que hoy corresponde a Irak, Irán, y llegan, fíjense hasta dónde, a la India, incorporando todo este gran territorio como el imperio macedónico.
prácticamente abarca países de Europa y buena cantidad de países de Asia. Realmente fue un imperio enorme, pero uno de sus problemas es que duró muy poco tiempo. Tan solo la vida de Alejandro Magno, que en el año, después de 33 años de reinado, aquí tienen la fecha si la quieren ver, el imperio de Alejandro, que va a morir Alejandro en el 323 a.C., realmente fue un enorme imperio, pero que duró muy poco tiempo. Veamos, como les dije recién, y por qué es importante. Porque aquí tienen la figura que recién veíamos sentado escribiendo Aristóteles, Sócrates y Platón, que van a ser los filósofos principales que elaboren todas las leyes de la filosofía que hoy siguen funcionando. Y gracias a las campañas de Alejandro, la filosofía griega se va a expandir por todo este sector que vimos recién del imperio. Y otro cambio importante, la cultura griega, de esas esculturas que habíamos estado viendo totalmente trabajadas, van a sufrir ahora un cambio importantísimo. ¿Por qué? Porque los artistas griegos, al difundir su cultura por estas distintas regiones, fíjense cómo ha ido cambiando toda la estructura, es decir, que fueron realmente unos genios en el desarrollo de la escultura, gracias a la extensión de la cultura griega por este gran imperio. Esta obra se llama El Laoconte y que hace referencia a una leyenda de una persona que es, a quien está asistida por unos pequeños diablillos, ¿no? Y que son cercenados por una gran víbora, al cual el Laoconte intenta poner freno. Aquí está la cabeza de la víbora, como es una parte de una leyenda, pero quiero que se destaquen esto. Fíjense cómo ha cambiado toda la estructura del trabajo. Miren aquí qué detalle de belleza en esto. Está hecho en piedra, esto está picado con un cortafierro y un martillo y después pulido a mano. Realmente eran unos genios en el desarrollo de la escultura después del helenismo. Bien, de mi parte, queridos alumnos, con esto terminamos Grecia. Les voy a dejar una pequeña tarea. Disculpen que se me acaba de mezclar algo acá. Una pequeña tarea con el libro y que la deberán resolver para la semana próxima. Un gusto en saludarlos y estamos en contacto hasta el próximo video. Que la pasen bien. Hasta la próxima.